porque nunca falta la persona de que es que a mí me gusta esto en la fantasía, pero en la realidad no. No es más que basura marina. Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy no les traigo un nuevo libro. Yo sé que muchos de ustedes extrañan las reseñas, o al menos espero yo que las extrañen, pero no se preocupen, quizás el próximo video ya tengamos reseña de un libro que la verdad había estado esperando por mucho tiempo. No les voy a decir cuál es, de hecho creo que hasta entonces no lo subí en redes sociales, pero próximamente vamos a tener la reseña. Pero bueno, a lo que nos compete. Como ya vieron en el título del video, hoy no les traigo reseñas de libros, evidentemente, y tampoco les traigo consejos para escribir ni recomendaciones de webtoons, sino que hoy decidí hacer algo un poquito diferente. Una personita me pidió que hiciera un book tag y de hecho creo que sí lo voy a hacer, tal vez próximamente lo haga, pero quería hablar sobre este tema porque ya lo he abarcado muchas veces en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, y creo que ya era momento de hacer un video al respecto. Hablar sobre el infame subgénero del romance, del que todo el mundo está hablando, del que parece ser que todo el mundo está fascinado, y es imposible hacer una crítica negativa al respecto porque entonces sí, tienen un montón de argumentos tristemente no fundamentados de que tú estás mal y ellos están bien, y es el dark romance. Este es un subgénero del romance bastante reciente que se ha popularizado por las redes sociales, especialmente en la comunidad de BookTok, siendo Wattpad la principal plataforma en donde se obtienen estas historias. Hay muchas cosas que decir al respecto sobre el dark romance. Para empezar, creo que no es sorpresa para nadie, o al menos las personas que me han seguido a lo largo de este canal y en TikTok, que yo no soy muy fan del género. De hecho, tengo bastantes problemas sobre este género, y no tanto el problema que la mayoría piensa de que ay, es que te escandalizas por cualquier cosa. No, de hecho no va por ahí. Creo que es una apología a la... Pero bueno, vamos a empezar hablando desde el principio, dando la definición de qué es el dark romance, antecedentes al respecto, y vamos a hablar un poquito sobre los argumentos que se tienen sobre por qué el dark romance es un poco problemático o muy problemático, y más que representar empoderamiento hacia la mujer, representa un problema o un reflejo de la sociedad machista en la que vivimos. Pero pues bueno, comencemos con el video, no sin antes recordarles que se suscriban y le piquen a la campanita para que siempre estén avisados de nuevos videos. El dark romance es catalogado como un subgénero revolucionario que habla sobre temas que se consideran tabús. Y aunque no existe una definición oficial de qué trata este subgénero, dentro de las editoriales de gran renombre encontré algunas de las definiciones que más se le pueden acercar. Y básicamente lo definen como un subgénero de la literatura romántica erótica para jóvenes y adultos que exploran las relaciones amorosas envueltas en entornos oscuros y peligrosos. Algunas de estas historias tienen un alto nivel de pasión, sin el respeto, el frutifantástico, la carrera de chanclas, como le quieran decir, y en algunos casos y esto viene en la página oficial de la editorial, o sea, esto viene en las páginas oficiales de la editorial. Y aunque dije anteriormente que esto es catalogado como algo novedoso, que se atreve a hablar de las cosas que son tabú, realmente hablar sobre violencia y erotismo de la mano no es algo muy revolucionario ni novedoso. ¡Retráctate! De hecho, ya se remonta desde la antigüedad, desde la época clásica, desde los antiguos griegos hasta 50 sombras de Grey. Estos dos elementos se han ido de la mano en la parte de la literatura. Es más, tenemos el simple ejemplo de Marqués de Sade, que estoy seguro que muchos han escuchado hablar sobre ese señor, y si no lo han escuchado hablar, pues no pasa nada. Sin embargo, la diferencia radica en que en este caso en particular, ahora en la actualidad, con el nombre de dark romance, simplemente lo disfrazan con romance. O sea, siguen teniendo estos elementos de violencia y erotismo, pero con la pizca de que al final los protagonistas se terminan enamorando y que hay amor de por medio, que no simplemente es el deseo carnal que se tienen, sino que también hay sentimientos de por medio. Para mí es bastante cuestionable, porque la combinación de estos dos elementos no me parece en sí cuestionable, al contrario, pues se tienen que hablar de ciertos temas, no puede haber censura siempre, pero la combinación de que estos dos elementos nos llevan a un romance, nos llevan a que tengan un sentimiento de amor, es ahí donde yo lo veo problemático, es ahí donde a mí me causa ruido. Y miren, yo podría pasar horas y horas y horas hablándoles de por qué yo considero, por qué es mi opinión decir que el dark romance es bastante problemático.
Pero en vez de eso, voy a darles argumentos fundamentados por artículos de investigación que nos dicen por qué el dark romance es problemático. Porque lo bonito de los artículos de investigación es que es completamente objetivo, está basado en el método científico y pues ahí no caemos en falacias diciendo nomás nuestra opinión, sino que realmente estamos fundamentándonos por artículos de personas que se tomaron la molestia de investigar esto. Porque si algo me enseñó la maestría es que si vas a refutar algo tienes que basarte en artículos científicos. Y no se preocupen que les voy a dejar los links en la descripción y si acaso no pueden descargarlos, mándenme un correo que es este de acá y yo misma se los paso. No tengo ningún problema, claro que sí. Así que comencemos. Número 1. La mayoría de estas historias son escritas y leídas por jóvenes menores de edad. Ahora, no con esto quiero decir que tengamos que subestimar a los jóvenes y que no tengamos que escucharlos y que nuestra visión de la vida tiene que ser adultocentrista. Claro que no, por ahí no va el asunto. Pero exponer a jóvenes menores de edad que no tienen experiencia en este tipo de temas, que no se les ha platicado de manera saludable, exponerlos a este tipo de historias puede ser peligroso. Sobre todo en una edad en la que son bastantes influenciables. Por ejemplo, en mi caso yo empecé a leer Crepúsculo y yo creía que el modo en cómo Edward se comportaba con Bella era sinónimo de protegerla, de quererla, y por mucho tiempo yo estuve buscando relaciones que se parecieran a ese estilo. No fue hasta después que me di cuenta que el comportamiento de Edward era peligroso y no era saludable. Volviendo al dark romance, la mayoría de estas historias son escritas por jóvenes que desconocen completamente de los temas y que se están exponiendo a esa cantidad de violencia a tan temprana edad, y que peor aún, ni siquiera es que la violencia sea lo peligroso, que se romantiza es lo peligroso. Al final de cuentas, estas historias tienen como fundamento una mujer bonita, sumisa, que se encuentra con un hombre peligroso, que actúa de manera violenta, la secuestra, abusa de ella, la violenta de diferentes maneras, pero al final se enamoran y con el poder del amor ella lo ha cambiado. No. O sea, así no funciona, al final de cuentas es una fantasía. Y más adelante vamos a hablar sobre los contraargumentos que dan al respecto, porque nunca falta la persona de que es que a mí me gusta esto en la fantasía, pero en la realidad no. No es más que basura marina. Número 2, que va un poquito de la mano con el punto número 1, ya que la mayoría de los temas fuertes o los temas tabús que se tocan en este subgénero, la mayoría los tocan de manera desinformada. Y esto sí es bastante peligroso, porque en sí, yo entiendo que muchas veces los libros no son para educarte, a veces simplemente son para entretenerte, pero al final de cuentas aprendes muchas cosas de la ficción. Muchas cosas nosotros aprendemos a partir de lo que consumimos como entretenimiento. Entonces, si nosotros estamos consumiendo puro dark romance y pensamos que esa es la manera en la que se relacionan las personas, sobre todo este subgénero que toca temas muy fuertes de manera desinformada, pues la verdad va a causar que muchas personas pues se lleven esa idea, ¿no? Y ahora, no se confundan, yo no estoy hablando si es moralmente correcto, si no es éticamente, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que está desinformando. Mucha gente me sale con que, ay, es que no es su obligación, es que los escritores pueden escribir de lo que sea. No, los escritores no pueden escribir de lo que sea. O bueno, si lo vas a hacer, infórmate qué te cuesta ir a Google, hacer una buscadita tantita, hablar con profesionales y luego ya escribir lo que se te dé la gana. A mí mi problema no es tanto de que, ay, ¿por qué tocan esos temas como señora persinada? Claro que no, mi problema es que desinforman, ese es el problema. O sea, no entiendo yo de dónde sacan de que es que no le debemos nada. Sí le debes algo a alguien, al final de cuentas estás dando un servicio. Ser un escritor, estás promoviendo un servicio, un producto que es tu libro, y lo mínimo que le mereces a tu audiencia es información y buena calidad. O sea, que esté bien escrito, eso es todo. Y que te informes, o sea, no me vengan. Número 3. Este es un subgénero que se caracteriza por ser machista. Y no lo digo yo, lo dicen los artículos de investigación. Hace unos días yo vi que una chica dijo que criticar el dark romance era machista. Yo no sé de dónde sacó ese argumento, pero para mí son patadas de ahogado. Una cosa es que te guste el género
y que no te guste aceptar las críticas negativas, ok, pero que me digas que criticarlo, que sea una crítica al respecto es machista, no. Pero más adelante vamos a hablar sobre ese contraargumento que a muchos les encanta decirlo. Primero vamos a decir por qué este género es machista. En primer lugar, la protagonista femenina es cosificada a lo largo de la historia. El protagonista masculino o el interés amoroso la ve como un objeto de deseo, una meta que alcanzar. No sé, para mí eso es más machista que criticar el dark romance. O sea, el protagonista femenino tiene que cumplir algunas características. Una es que tiene que ser cosificada. La segunda es que tiene que ser atractiva para el protagonista masculino. Es la única manera para que se gane su respeto. Neta, o sea, me están diciendo que eso no es machista, pero criticar eso sí es machista. O sea, criticar estas cosas sí es machista, pero lo que les acabo de decir no lo es. Y finalmente, número 4, y no es porque solo haya 4 problemas con el dark romance, simplemente es que si sigo hablando de esto me voy a enojar más, es que romantizan la violencia, sobre todo en los personajes masculinos. Parece ser que está justificado que los personajes masculinos sean violentos. Es su única personalidad y no tienen ningún avance de personaje. Los personajes masculinos son difíciles de caracterizar su evolución, pues parecen ser iguales tanto en el principio como al final. La única diferencia es que al comienzo de la trama la violencia es ejercida contra todos, independientemente del personaje, pero al final esta violencia está dirigida hacia todos menos hacia el personaje femenino. O sea, literalmente nos está diciendo que el personaje masculino no aprende nada en la historia, se le justifica todo. Lo único que cambia es que ya no va a ejercer violencia contra el personaje femenino porque se enamoró. Por lo regular estos personajes son crueles, violentos, psicópatas y todo lo quieren resolver a golpes. A mí la verdad me parece una falta de empatía que se romanticen estas historias sabiendo en el contexto social en el que nos encontramos. Pero como siempre, nunca faltan los argumentos que intentan defender este subgénero. Y voy a hablar sobre, no voy a hablar sobre todos porque aquí no se iban a hallar, pero voy a hablar de los que normalmente me suelen decir en mis videos. La primera es, si no te gusta, no lo leas. Creo que ni siquiera necesito usar un artículo de investigación, es que es simplemente lógica. ¿Cómo fregados voy a decir que algo no me gustó si no lo leo? Creo que este argumento va más por el lado de que si sabes que no te gusta este género, pues no lo leas. Pues sí, pero de igual manera sigue siendo lo mismo, porque si yo, ¿cómo fregados voy a saber que no me gusta este género si no lo leo? Y al final de cuentas, creo que no está mal el que una persona lea y sea una persona crítica y pueda ver los puntos negativos sobre el respecto de lo que está leyendo, ¿saben? Mientras tu opinión no le falta el respeto a terceros y no caiga en discursos de odio, creo que se puede hacer cualquier crítica. Y que esté informada, porque la verdad a mí siempre me han gustado las críticas que están informadas. Número 2, y este lo escuché hace poco y de hecho lo mencioné, que criticar el dark romance es machista. Really, Queen? Después de los argumentos que les dije, me parece increíble que el criticar el dark romance sea lo machista, pero no el dark romance en sí. Eso no es machista, o sea, el criticarlo sí. El argumento con el que salen es de que según esto, las mujeres no son lo suficientemente inteligentes, porque la mayoría de las personas que leen este género son mujeres, de diferencia entre la realidad y la ficción. No, la cosa no va para ahí. Una cosa es diferenciar y otra cosa es discernir. Obviamente yo sé que todas las personas que estamos viendo este video tenemos la capacidad, la habilidad de separar la realidad entre la ficción. Sabemos que algo es ficticio y sabemos que algo es realidad. Claro que sí, pero discernir es completamente diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que la ficción es un reflejo de la realidad. Si el dark romance es famoso por algo, es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Aquí no estamos criticando de que las personas no pueden discernir. Claro que pueden hacerlo, pero tienen que entender que no se puede separar la ficción de la realidad. Es un reflejo, y no solo de nuestra realidad, sino también del escritor y del lector. Y finalmente, número 3, separa la realidad de la ficción. Vamos a repetirlo, porque ya lo mencioné un poquito en el segundo punto, pero vamos a profundizar un poquito más aquí. Nuestro cerebro está dividido en 2 planos: consciente y subconsciente. De manera consciente, yo sé que la gran mayoría
tiene la capacidad de separar entre la realidad y la ficción. Saben lo que no es real y lo que sí es real, claro que sí, pero de manera subconsciente ya es otra historia. De hecho, está comprobado de manera científica que cuando tú estás leyendo, tu cerebro, la parte subconsciente, piensa que realmente estás viviendo eso. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que la realidad y la ficción no se pueden separar. Si bien no es una calca exacta, obviamente, porque a mí, por ejemplo, me gusta leer mucho fantasía, no es como que realmente haya dragones aquí volando, pero el trasfondo, el mensaje que nos deja esa novela, ese es el reflejo, eso es lo que nos lleva. Entonces, el dark romance, el mensaje que lleva es esta apología hacia la violencia contra la mujer. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, de que realmente no se pueden separar, de que esto es dañino. Pero en fin, en conclusión, yo sé que muchas personas cuando les digo esto no les voy a hacer cambio de opinión, porque muchos me han dicho cuando saco estos videos de que sí, no te voy a hacer caso. Mi punto no es que me hagan hacer caso, simplemente es hacer un poquito de reflexión, darnos cuenta por qué nos gustan estos géneros, por qué nos gusta leer el dark romance, por qué cuando la gente dice que está mal, por qué está mal, por qué los menores de edad no deberían de leer estas historias no deberían estar dirigidos a un público tan joven que puede ser maleable, que son fácilmente influenciables, y no los estoy subestimando para nada, pero yo he estado ahí, yo también tuve 15 años, yo también tuve 17, también fui un adolescente, y yo sé muy bien lo fáciles que somos de influenciarnos, lo fáciles que podemos llegar a romantizar algunos comportamientos negativos simplemente porque están narrados de manera bonita. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con hacer este video. La verdad es que hace mucho que yo tenía ganas de hablar sobre este tema porque me parece importante, y que pues también hagamos algo al respecto. Si bien vamos a seguir hablando de estos temas, porque yo sé que la cultura de la cancelación no sirve. O sea, el yo venir y decirles, ay, cancelemos el dark romance, no va a servir de nada. Este género llegó, desgraciadamente, para quedarse. Pero, pues al menos quiero quedarme con la idea de que yo puedo dejarles algo que los puede dejar reflexionando, algo y que ustedes digan, a lo mejor, y tienen razón, a lo mejor esto está mal, a lo mejor esto está bien. O sea, eso es lo más importante al final de cuentas, que nos quedemos pensando sobre algo. Y también tengo la esperanza de que, como muchas de estas jóvenes que les gusta leer este tipo de novelas, después llegan a cierta edad y digan, eso no era tan bonito, como a mí me pasó en su tiempo. Cuando yo en ese tiempo leí Crepúsculo, pues yo tengo la esperanza de que así sea. Tengo la esperanza de que algunas jovencitas que a lo mejor digo jovencitas porque la mayoría de las que leen estas novelas son mujeres, se den cuenta de realmente de lo negativo que es. Pero en fin, esa es nada más mi opinión. Ahí déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Y este ha sido el video del día de hoy. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like. También déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan sobre dark romance? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Por favor, quiero escucharlos, quiero leerlos. También no olviden seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram, en TikTok, donde soy bastante activa. Por favor, yo les agradecería mucho que me siguieran en mis redes sociales. También, si tienen alguna idea de lo que les gustaría que platicáramos aquí en su espacio, mándenme un correo. Mándenme un correo y podemos platicar sobre la posibilidad de hacer ese video. Y nos vemos en el próximo libro. Afortunadamente, esperemos que esta próxima semana sí les tenga un libro que reseñar.